Buenos días a todos. Sean bienvenidos a esta sala de universidades de la 15ª Feria del Libro Internacional 2023. Para nosotros es de mucho placer poder recibir en el día de hoy a la Universidad Dominicana OIM, que va a dar inicio a esta actividad con la presentación del libro En la piel de la locura de Juan Salazar. Voy a leer brevemente unas líneas sobre él para que luego nos acompañe en la mesa principal. Juan Alberto Salazar Trinidad nació en Santo Domingo, en el sector Villas Agrícolas del Distrito Nacional, donde creció. Ha sido un promotor del deporte y la cultura a través del Club Los Pioneros, entidad que presidió en 2 ocasiones. Se graduó de licenciado en Comunicación Social en la Universidad Dominicana OIM. Tiene también una licenciatura en Derecho y realizó una maestría en Diplomacia y Derecho Institucional, ambas en la Universidad de la Tercera Edad. Inició su ejercicio periodístico en el año 1994, cuando aún estaba a mitad de su carrera en Radio Educativa Dominicana, emisora de la Secretaría de Educación. Ingresó también como pasante al diario El Caribe, donde luego fue contratado como periodista de cierre y en apenas un año fue promovido a jefe de información. Ha ganado el premio del periódico Listín Diario, ha ganado el primer premio de periodismo Rafael Herrera, que otorga la Educación Global, Democracia y Desarrollo Funglode, por su serie de reportajes En la piel de la locura, experiencia que luego fue recogida en un libro con el mismo título. Ha recibido también otros reconocimientos en diversas organizaciones comunitarias por su contribución a la promoción de la inclusión social y por su compromiso con los sectores vulnerables de la población. Recibamos con un fuerte aplauso a Juan Salazar. Buenos días. Ahora sí. Buenos días. Gracias por su presencia esta mañana. Cuando entré, Ofelia me dijo que me intrigaba el título de En la piel de la locura. Voy a tratar de resumirles cómo nació este libro, que es el resumen de una serie de reportajes que yo escribí para el periódico Listín Diario, donde intenté hacer una radiografía de la salud mental en el país en ese momento. Como muchos seres humanos, antes de hacer esa serie de reportajes, le tenía mucho temor a los enfermos mentales. Si veía a uno cerca, que me iba por otro lado para tratar de no chocar con ellos. Pero un día, una joven del sector Villas Agrícolas, donde yo crecí, llegó a una oficina de seguro que yo había heredado de mi padre, que trabajaba ahí como vendedor de pólizas de seguro. Y a mí me impactó cómo la vi. Era una muchacha que yo la conocí muy elegante, le gustaba regularmente vestir de blanco, muy bonita, tenía muchos pretendientes en el sector. Y cuando la vi tan desaliñada, tan demacrada, para mí fue algo realmente impactante. Yo llamé a mi hermano y le pregunté qué había pasado con Claribel. Me dijo, bueno, las drogas hicieron que perdiera la razón. Y desde ese momento yo sentí como mucha inquietud de escribir sobre el tema. Y la oportunidad me llegó
en una reunión de editores del Listín Diario, presidida por el director del periódico, Miguel Franjul, donde llegó una información de esas que nos llegan. Estábamos debatiendo qué era lo que íbamos a poner en página para la edición del día siguiente. Y había una noticia de un enfermo mental que había agredido a una persona en la calle. Entonces, él le surgió la idea de por qué alguien no escribía sobre la realidad de los enfermos mentales en el país. Y como en ese tiempo ya un periodista del Listín Diario, un periodista peruano que se llama Javier Valdivia, había pasado un mes en la cárcel de la Victoria viendo la realidad de los reclusos, cómo era la vida de los reclusos en la cárcel de la Victoria, se ocurrió de que el periodista que escribiera sobre la realidad de los enfermos mentales se pasara una semana en el hospital psiquiátrico, en el que está en el kilómetro 28 de la autopista Duarte, para que viviera la realidad de los enfermos mentales en el país. Yo decidí hacer la serie. En principio se ofreció para hacerla a otro editor del periódico, pero por razones de tiempo no pudo hacerla. Y yo le pedí que me permitiera hacerla, y yo hice la investigación periodística. Lo primero que yo hice fue buscar en el archivo del Listín Diario qué era lo que se había escrito sobre el tema de la salud mental aquí en el país. Y me di cuenta que la mayoría de los trabajos periodísticos giraban en torno a la caótica situación que siempre ha prevalecido en el hospital del kilómetro 28, que le dicen el psiquiatra, y la realidad de los enfermos deambulantes de la calle. Pero yo dije, yo no puedo hacer lo mismo, porque si eso es lo que históricamente se ha hecho sobre la salud mental, yo no puedo hacer lo mismo que otros han escrito. Entonces, ahí surgió esa idea de meterme una semana en el psiquiátrico, ver también la realidad de los enfermos mentales en la calle. Y yo recuerdo que le había puesto a la serie de reportajes, un día pensando cómo se iba a llamar, le había puesto en la piel de la locura. Porque yo dije, si voy a durar una semana en el psiquiátrico compartiendo con los enfermos mentales, ¿cómo meterse un poquito en la piel de la locura? Y en una ocasión que yo llegué del trabajo, yo trabajo en el horario de cierre del periódico, yo entro en la tarde y salgo cuando el periódico está cerrado, que puede ser 12, 1 de la madrugada, 11, no sé, cuando el periódico cierra. Ahora tenemos unos cierres más tempranos, pero antes esos cierres eran traumáticos. Yo podía llegar a la 1 de la madrugada a mi casa. Y un día de esos en que salí tarde, no podía dormir. Ya el sueño se me había espantado. Y ahí en mi cama me llegó la idea de que si me iba a meter en la piel de la locura tenía que ir incluso un poquito más allá. Entonces fue que decidí de que yo iba a salir un día a la calle fingiendo ser un enfermo mental. Todo eso implicó una preparación que tardó cerca de 3 meses, porque yo tuve que comenzar a dejarme crecer el pelo, dejarme crecer la barba. Busqué una ropa bien vieja para comenzar a ensuciarla lo más que pudiera. Yo comencé a tener una apariencia de una persona desaliñada, descuidada. Incluso comenzó a intrigar amigos, estudiantes de la universidad. Yo recuerdo que un sábado, la escuela de la Universidad Social, de Comunicación Social de la Universidad de Sabatini, y yo recuerdo que un sábado, dando clase, una estudiante me dijo, profesor, por casualidad su esposa lo votó. Porque como me veía tan descuidado, tan en depresión, porque la relación con la esposa tenía. Pero duré un tiempo bastante largo, dejándome crecer incluso hasta las uñas, ensuciándome todo. No les quiero decir algunos detallitos, espero que ustedes lo encuentren en el libro, lo que implicó esa preparación. Pero sí, luego de cerca de 2 o 3 meses ya yo aparentaba ser un enfermo mental muy descuidado. Salí un día a las calles con el fotoreportero del Listín Diario Jorge Cruz, y la encomienda que tenía Jorge Cruz, que le dije antes de salir, era que no importaba lo que viera, que no interviniera. Incluso si él veía que me golpeaba, no podía intervenir. Él estaba siempre de lejos, simulando que estaba tomando fotos de otras cosas, pero en realidad me estaba haciendo las fotos a mí. Y yo recuerdo que llegamos a las 11 de la noche a un parque que está ahí en la Tiradentes, y ahí yo amanecí.
Yo dormí en el parque. ¿Eh? En ese parque ahí de la Tiradentes yo amanecí, yo dormí. Incluso llegaron unos enfermos mentales ambulantes que acostumbraban a dormir en el parque, y uno incluso viéndome nuevo ahí comenzó a inquirirme quién era yo, qué hacía ahí, porque se encontró raro que estuviera ahí una persona que nunca había estado. Yo comencé un recorrido desde ahí, de las Tiradentes hasta el periódico Listín Diario. Hice un recorrido bastante amplio por las calles de la capital, y en realidad fue una experiencia bien traumática, porque yo encontré en el camino mucho rechazo, agresiones, menosprecio, la gente evitándome. Bueno, lo que yo hacía, si yo venía por un lado, entonces la gente se iba por otro, temor de que yo estuviera cerca de ellos. Una experiencia riesgosa porque incluso las calles yo las cruzaba totalmente desprevenido, porque imagínense un enfermo mental que va a esperar de que el semáforo se ponga el rojo para cruzar. Yo cruzaba en verde. Si estaba en verde, yo cruzaba en verde. Y en una ocasión incluso hasta una motocicleta estuvo a punto de batearme, como decimos en buen dominicano. Y lo que sí que fue una experiencia que puedo decir que me cambió la vida. Como profesional de la comunicación me cambió la vida. Porque yo pude aquilatar en ese momento, pude percibir el estigma, el rechazo, todo lo que es la repugnancia que siente la población en sentido general hacia los enfermos mentales. Y eso me cambió mi perspectiva, porque yo sí tenía también esos mismos sentimientos hacia los enfermos mentales. A partir de ahí todo cambió. Yo me hice más sensible, más empático. Yo salía a la calle a ver la realidad de los enfermos mentales, y yo a veces duraba hasta horas conversando con un enfermo mental en la calle. Ahí en el Hospital Psiquiátrico Padre Bellín, yo me hice amigo de casi todos los enfermos mentales. Duraba horas y horas conversando con ellos. Y es un mundo de fantasía, pero que meterme en ese mundo de ellos por aproximadamente 3 meses me hizo ver que debemos cambiar la realidad de los enfermos mentales en el país. Las autoridades regularmente es un sector muy descuidado, la gente a los enfermos mentales, incluso de su propio entorno, no lo quiere tener. Muchos de los enfermos deambulantes que andan en la calle es porque las propias familias, no soportan tenerlos en sus casas. Llega un momento en que no pueden controlarlos. Cuando ellos deciden ser enfermos mentales deambulantes, la familia no puede controlar que salgan a la calle. El peso económico que representa tener un enfermo mental, por la falta de cobertura de la seguridad social para las familias. Yo no culpo a las familias que dejen salir a sus enfermos mentales a la calle. Realmente es un verdadero drama tener un enfermo mental en la calle. Tiene que ser una familia que muy empática, que tenga mucho amor por su familiar en un momento determinado, porque en realidad las familias terminan abrumadas cuando tienen un enfermo mental en la casa. Ahora mismo yo conozco una señora que la conozco desde hace tiempo en el sector donde yo residía en Villa Agrícola, que una sobrina de ella terminó con una enfermedad mental y ella no ha permitido que salga a la calle una enferma mental ambulante. Ella lo intentó, pero ella se ha sacrificado con ella, se ha esforzado con ella y la tiene en la casa con mucho cuidado. La realidad ha cambiado un poquito, porque ya el hospital psiquiátrico del kilómetro 28 de la autopista Duarte ya no existe. Con la Convención de Caracas sobre salud mental, la República Dominicana decidió acogerse a una resolución que se emitió
y que sugería a los países eliminar los hospitales psiquiátricos. Y la República Dominicana fue uno de los primeros países que se acogió a esa sugerencia y cerró el hospital del kilómetro 28 de la autopista Duarte, el llamado psiquiatra. Lo que existe ahora es un centro de rehabilitación psicosocial donde los pacientes reciben un trato más humano que al que recibieron históricamente en ese hospital, que tiene unas historias que son de espanto de cuál era el tratamiento. Ahí está recogido en el libro, porque yo hice una investigación bastante profunda desde que se instaló el primer hospital psiquiátrico en San Cristóbal. Yo me trasladé allá. Ahí existe ahora un colegio donde funcionaba el primer hospital psiquiátrico, pero conservan 2 aulas donde están todavía los vestigios de lo que fue ese hospital psiquiátrico. Funcionó también como un sitio donde los presos políticos eran llevados también. Y esas argollas que usted ve aquí en la portada del libro, esa foto la hizo el fotoreportero Jorge Cruz, ese es mi mano. Tuvimos la idea de hacer esa fotografía allá. En esas argollas era que amarraban con cadenas a los presos políticos y a los enfermos mentales, con cadenas religiosas. Y todavía ellos conservan eso como recuerdo en el colegio. En el hospital psiquiátrico Padre Bellini hay una historia lúgubre de lo que fue el tratamiento que se daba a los enfermos mentales en el hospital, que ha ido cambiando poco a poco, pero que va entre avances y retrocesos. Y yo creo que depende mucho de nosotros como sociedad, porque a veces queremos dejarle toda la responsabilidad a los gobiernos y uno de manera individual incluso puede también comenzar a aportar, a cambiar lo que es la realidad de la salud mental en el país. A mí me preocupa mucho el problema de los suicidios. En el país, si mueren 3 personas por dengue, 4 personas por dengue, inmediatamente comienza toda una alarma en los medios de comunicación. Primero, yo trabajo en un medio de comunicación y lo he vivido, e inmediatamente se forma un escándalo porque fallecieron 4 personas por dengue, y eso moviliza operativos incluso de recoger neumáticos, de recoger chatarra, de ir a fumigar. Se moviliza salud pública, se movilizan diversas instituciones. Hay todo un andamiaje porque fallecieron 3 personas por dengue. Podría decirle que nosotros tenemos un promedio de 550 suicidios por año, desde que comenzaron a contabilizarse, y hemos tenido años en que hemos pasado de 700 suicidios, y tomando en cuenta que yo soy un registro, porque no son las cifras reales. Hay veces personas, hay una cantidad de 20 intentos de suicidio por cada suicidio que se concreta, y solamente en el mundo ocurre un suicidio cada 40 segundos. ¿Te cuenta? 40 segundos, y de los 40 segundos una persona se suicida, 40 segundos más y otra persona se suicida. Y ese es un registro del que yo les hablo, porque una persona a veces intenta suicidarse, no lo logra en el momento, pero queda con una serie de daños y secuelas que provocan que quizás dentro de 15 días, un mes, fallezca de un infarto, y se registra una muerte por infarto, un paro cardiorrespiratorio, cuando en realidad lo que le provocó esa muerte fue el intento de suicidio. Y nosotros todavía no hemos podido sensibilizar a la población sobre ese tema de los suicidios. El entorno no conoce cuáles son las señales de un potencial suicida, y hay señales que nosotros debemos comenzar a identificar para poder saber cuándo tenemos un familiar, cuándo tenemos un amigo, cuándo tenemos un compañero de trabajo
que tiene ideas suicidas. Y a mí me da pena que la gente no tenga, no puede identificar esa señal. A mí me hicieron una historia de una muchacha que se sentía mal en su trabajo y dijo que quería irse. Un amigo de un compañero de trabajo se ofreció para llevarla a su casa porque no tenía vehículo. Y en el camino hacia la casa, ella le dijo que la dejara mejor en el malecón, que ella quería sentarse un ratito a orilla de ahí del mar para pensar un ratito. Y él la dejó ahí. Él no pudo identificar que tenía una persona con ideas suicidas delante de él. Y lo que hizo la muchacha fue que se fue más. Y a veces tenemos nuestros familiares cercanos, usted lo ve en los cambios, una persona que comienza a expresar que está triste, una persona que se aísla, una persona que ya no siente interés por las cosas que antes le motivaba, una persona que comienza a utilizar frases como por ejemplo la vida no vale nada, ¿qué hago yo vivo? Estoy abrumado. Entonces cuando nosotros comenzamos a ver esas señales, debemos actuar y no minimizarlo. Incluso pasa con los muchachos, con los hijos. Yo he escuchado a padres que dicen, eso es un chantaje. Cuando la niña, cuando el niño comienza a utilizar algunas expresiones que dejan entrever que puede cometer un suicidio, entonces, eso es un chantaje. Yo conocí una jovencita que lo intentó en 10 ocasiones. Intentó suicidarse en 10 ocasiones. Ya, como eran tantas, los padres lo veían como un chantaje. Bueno, a la ocasión 11 lo logró. Entonces esas son las cosas que a mí me han llevado a ser más sensible después que yo realicé esta investigación sobre la realidad de la salud mental en el país. El mensaje que yo quiero dejarles en esta mañana es que seamos más sensibles, que seamos más empáticos, que le prestemos más atención a este tema de la salud mental, que no lo minimicemos, porque cuando tenemos una persona al lado con un problema físico, y nosotros mismos cuando tenemos un problema físico, inmediatamente nos preocupamos y la primera decisión es acudir al médico para ver qué es lo que tengo. Si tengo un dolor intenso de cabeza, en el estómago, trato de ir al médico para ver qué es, si tengo fiebre. Pero con los problemas mentales no acudimos, ni siquiera lo conversamos con una persona, ni siquiera se lo comunicamos a una persona cercana, que a veces hablar ayuda. Erich Fromm utilizó, el psicoanalista, escritor Erich Fromm, utilizó un término que se llama psicólogo silvestre, para decirnos que en cada uno de nosotros hay un psicólogo con la oportunidad de ayudar a una persona que está cerca de nosotros y que necesita simplemente que la escuche, porque a veces la persona lo que quiere es que la escuche. Y a veces usted dedicarle un tiempo a escuchar a una persona puede ser la diferencia en que esa persona recapacite si está pensando si ha tenido ideas suicidas, y que recapacite y que no lo concretice. Eso es lo que yo quería dejar en la mañana. Espero que lo voy a dejar al público que está aquí presente, lo voy a dejar ejemplares de este libro. Y yo espero que lo que yo ando buscando lo que yo busqué con este libro, que agradezco al Ministerio de Salud Pública que haya decidido ponerlo en un libro, esta serie de reportajes, es seguir sensibilizando sobre el tema, porque una sola vida que salvemos, una sola muerte que evitemos de las que yo le digo 550 que ocurren en promedio
cada año en el país. Si logramos ir bajando esa cifra, por lo que nosotros podemos aportar de manera individual, yo creo que la de lo mío es que bajen de 400, no será tan rápido, que después bajen a 300, que después bajen a 200, que después a 100, y que después podamos decir que aquí nadie fallezca por esa causa. Quizás no lo logremos así, de que sea total, de que nadie fallezca por esa causa, pero sí podemos lograr bajar esa cifra que a mí me preocupa pasar. Muchas gracias. Vamos a aprovechar el momento para hacer preguntas, comentarios, reflexiones al señor Juan Salazar. Sí, buenos días, sí, muchas gracias. Conocemos al maestro Juan Salazar y también su dedicación en el periodismo. Cuando nos llegó este interesante libro sobre el tema En la piel de la locura, y sabíamos que eran los reportajes que él había publicado en un diario que seguíamos, pues de inmediato hemos conectado. Juan y yo tenemos muchos años en el periodismo y en una amistad sincera, porque él es de eso que vive el periodismo. Juan, a través de este libro, En la piel de la locura, y donde tú destacas, por ejemplo, cómo viven pues esas personas que están idas del mundo porque no tienen la capacidad mental adecuada. ¿Qué puede hacer? Yo dije, bueno, no le dejemos todo al Estado, pero ¿cuáles recomendaciones tú das al Estado a través de las instituciones como salud pública para ir avanzando? Sobre todo, como tú decías, y ponía un ejemplo muy específico, el caso del dengue, donde incluso siempre ha habido campañas para eso. ¿Ha motivado a través del libro y del periodismo que desarrolla algunas instituciones a continuar? ¿Pretende seguir haciendo algunos reportajes referentes al tema y sobre todo cómo incluía tú el tema del suicidio y la situación que se da a diario en nuestro país? ¿Cuáles son tus perspectivas al respecto? Ella es Claribel, la joven de quien les hablé en un principio. Ahí está en una de las calles de Villa Agrícola. Yo le hice esa foto, yo mismo le hice esa foto. Si ustedes la ven ahora, no la reconocen. No es que ella volvió a ser aquella chica bonita, elegante, que vestía de blanco, la que yo conocí en el sector, pero ya sí se ha convertido en una muchacha funcional. Está en su casa ya no es una enferma mental de ambulante. Yo logré, después de la serie de reportajes, de que ella fuera recluida en el Centro de Rehabilitación Psicosocial. Ahí la trataron de su adicción a las drogas, porque fue por su adicción a las drogas que ella tuvo el problema mental. Identificaron cuál era la condición mental que ella tenía, le suministraron los fármacos que necesitaba, y ella duró un año en el Centro de Rehabilitación Psicosocial, y después de ese año se la entregaron a su familia. Y ahí está, en la casa. Una persona que antes deambulaba en la calle, ahora está en su casa. Yo he seguido escribiendo sobre el tema, Doris. Una vez escribí también una serie de reportajes sobre la depresión, un enemigo silente que provoca, bueno, la mayoría de los suicidios en el país son provocados por la depresión y en segundo lugar por la ansiedad, pero más por la depresión. Y es lo que te digo, a veces no identificamos cuando tenemos un depresivo, una persona con depresión al lado. Y lo que yo quiero seguir sensibilizando es con el asunto de la seguridad social. La carga económica tan pesada que tienen las personas que padecen trastornos mentales. Ese tratamiento es sumamente costoso. Nosotros tenemos por suerte ya lo que se llama las unidades de intervención en crisis. La gente no las conoce, pero están en la mayoría de los hospitales del país. Son unas unidades donde una persona puede tener una estadía de 10, un internamiento entre 10 y 15 días para
estabilizarlo cuando tenga una crisis de salud mental. Y usted puede llevar a una persona ahí para que lo atiendan, son bien confortables esas unidades de intervención en crisis, pero la gente no conoce. Hay que seguir abriendo unidades de intervención en crisis en todos los hospitales del país, los de provincia que la mayoría no tienen. Hay que llevar la salud mental a las unidades de atención primaria, a los centros de atención primaria, porque esa es la puerta de entrada, debe ser la puerta de entrada al sistema. Y entonces ahí, sin la gente salir de su propia comunidad, puede recibir los servicios de salud mental. Yo entrevisté en una ocasión a un italiano, un psiquiatra italiano, que él ha recorrido la mayoría de los manicomios del mundo. Tiene un historial de recorrido por esos centros psiquiátricos. Y él me dijo que los peores están en Asia, de lo que él ha recorrido. Y él se sintió muy sorprendido de que la República Dominicana ya fuera uno de los países que eliminó el llamado manicomio. Entonces, y tiene un centro de rehabilitación psicosocial. Y los avances que nosotros hemos tenido en materia de salud mental, que lo que tenemos que hacer es preservarlos y ampliarlos. Hay que modificar esa ley de seguridad social, no solamente por la salud mental, por otra serie de limitaciones que tiene, para que la cobertura pueda ser incluida y que esas personas reciban la asistencia que necesitan. Don Juan, gracias por hacer un inventario de seres humanos tan valiosos como los supuestos locos. Soy Víctor Hugo, psicólogo general, y a mí también me ha tocado asistir de manera gratuita a personas con problemas mentales en la calle. Darle las orientaciones a sus familias para su nota de recuperación. Si usted tiene, entre comillas, un loco en su familia, si usted ve, entre comillas, un loco en la calle, lo primero que debemos es tratar con respeto y cariño a esas personas. De hecho, muchos de ellos, porque no tienen a quien les escuche, quien les dé un saludo cordial, que comparta la comida o el agua, que nos ayude a resguardarse del sol o de la lluvia. Bien, independientemente de las situaciones personales o familiares que pueda tener. Y quisiera añadir a los síntomas. Cuando usted ve que un pariente suyo se descuida en su aseo personal, no duerme bien, no desea comer, entonces hay que poner atención. Ahora bien, los seres humanos, incluyen a ellos los enfermos, tienen su derecho. Ellos están en el derecho de decidir si quieren ser ayudados, y usted tiene el deber de procurar que ellos sean asistidos lo más pronto posible. Yo espero que usted, por favor, haga llegar copias al Archivo General de la Nación, a la Biblioteca Nacional, para el registro correspondiente, pero también que haya la posibilidad de que la sociedad o el Colegio Dominicano de Psicólogos y de Psiquiatras de la República Dominicana cuenten con esa valiosa publicación. Y gracias. En el Archivo General de la Nación están los ejemplares y en la Biblioteca Nacional también. Eso de la empatía es vital. A veces la gente me dice que si yo estoy un poco loco, si yo quedé un poco loco después de la serie de reportajes. Bueno, déjenme decirle que yo me metí tanto en el personaje del enfermo mental que incluso cuando un día después de que yo salí yo estaba hablando solo en muchas ocasiones. Yo cuidado, sea de verdad que esto me metí tanto en el personaje y voy a terminar también con problemas, pero no fue así, gracias a Dios. Pero eso de la empatía es vital. Yo a veces salgo, estoy trabajando en el listín diario, yo salí, por ejemplo, estaba trabajando en el listín diario y salía en un colmado del frente a comprar unas botellitas de agua. Y cuando salgo me encuentro
ese señor tirado en la acera, ahí, sentado, con evidente, me parece, trastornos mentales, o no sé si un indigente, no podemos decir que tenía un trastorno mental, podía ser un indigente también. Pues yo fui al colmado y de allá para acá llegué con el jugo, con la galletita, con la botellita de agua, y me senté con él ahí, así como estoy ahora, con un traje, me senté en la acera con él ahí, a conversar un ratito con él. Le dejé las cosas y me puse a hablar un rato con él. Porque ya yo le perdí el miedo. En otro tiempo yo no lo hacía. En otro tiempo yo lo que hacía es que me iba por otro lado para ni siquiera acercarme. Pues yo me senté en la acera ahí hablando con él. No importa que yo tuviera por saco, corbata, cargado, me senté ahí, conversé un ratito con él y le dejé eso. Porque, como dice, tienen derechos. Y la población con menos abogacía son los enfermos mentales. Fíjense que ustedes ven que hay organizaciones no gubernamentales para ayudar a enfermos con cáncer, aparte del Estado, para ayudar a las personas que tienen problemas cardiovasculares, los diabéticos. Esa gente siempre tiene, como dice, quien les escriba, quien los defienda, pero usted no ve, son pocas las organizaciones no gubernamentales de defensa a los enfermos mentales. Entonces, por ahí también debemos comenzar a sensibilizar. Quizás se puedan crear 3, 4 ONG que puedan también aportar al Estado en esto de la asistencia a los enfermos mentales. Aquí, yo soy Globis Reyes orientado. Doctor o comunicador, recientemente yo observé en la televisión dominicana uno de los noticiarios de la noche, nocturno, la impotencia de gente de un sector capitalino que no tenían manera de controlar a una enferma mental, no se le dice loca ya a la gente, eso es eliminación, que partía brazos, rompía todos los vehículos del barrio, y daba pedrada a todas las muchachas que pasaban, a veces a trabajazo. Y no había manera, estaba madura esta semana, porque hasta yo vi en impotencia cuando veía esa gente robando, que fuera la policía, que fuera del gobierno, a controlar a esa joven, porque la familia, como usted decía, la había soltado en paz. Entonces mi pregunta es la siguiente. Ante el cierre del 21 del Hospital Padre Villini, ¿verdad?, para enfermos mentales, enclaustrado, hospitalizado, por la resolución de Venezuela de Gustavo, el Centro de Desarrollo de Rehabilitación Psicosocial, que sustituyó al 28, no está en condiciones de recibir todos esos enfermos mentales, o de tratar, o de dar seguimiento, porque si no se puede hospitalizar, no se puede dar seguimiento como a nivel de salud comunitaria a esas personas que la familia ni puede sostener por lo caros que son los servicios de salud mental, pero mucho menos el Estado puede intervenir con ellos. Esa era la primera pregunta. La segunda es que me refiero sobre las estadísticas de la tasa de suicidio, sea mensual o sea diario en la República Dominicana. ¿Cuál? Sí, mire lo que ha pasado con la eliminación del manicomio y la creación del Centro de Rehabilitación Psicosocial. Como yo estuve ahí bastante tiempo, lo viví. Las personas tenían la costumbre de ir a llevar a los enfermos mentales al manicomio, familiares incluso, los soltaban ahí y nunca se interesaban jamás por ellos. Entonces, eso cambió cuando se eliminó el manicomio. ¿Qué pasa? Ya las personas, hay internamientos, se internan enfermos mentales y se dejan allá cuando se comprueba que no tienen ningún familiar que se pueda hacer cargo de él.
Pero si luego de un internamiento esa persona tiene familia, luego de estar estabilizado, de que esa persona ya han logrado con el tratamiento que le han suministrado, de que esa persona esté en capacidad de regresar otra vez al seno familiar, pues entonces se lo entregan a sus familiares, que fue lo que pasó con Claribel, que después que la estabilizaron, ella se la entregaron a su familiar y ella está en su casa otra vez, porque no hay mejor lugar para una persona que su propio hogar. ¿Sí? Entonces eso es lo que ha pasado, que ya eso de ir a llevar un enfermo mental y tirarlo ahí para que sea el centro que se ocupe de él y la familia se desentienda, no, ya eso no ocurre. Sí hay que fortalecer otra vez lo de recoger los enfermos mentales de ambulantes. Cuando esos enfermos mentales son sometidos a tratamiento, son pacíficos. Algunos son violentos incluso porque nosotros, los normales entre comillas, somos más violentos que ellos. Ellos reaccionan a las agresiones que nosotros les hacemos. Los mismos muchachitos a veces los insultan, le tiran piedras. Una persona adulta lo golpea y que reacciona en base a esas agresiones también. Pero si usted ve, miren, yo a veces veo, cuando hago esos recorridos por las redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, los normales, entre comillas, son más violentos que los enfermos mentales. Véanlo ahí para que usted vea las agresiones que se ven a diario en las redes sociales, agresiones simplemente por un roce de vehículos, porque una persona está haciendo una fila y vino otro y se le quiso meter delante, y se han dado una serie de discusiones que han terminado incluso en desgracia con unas expresiones unas manifestaciones de violencia que uno se espanta, y usted no ve casi los enfermos mentales con esas actitudes de violencia. Son muy escasos los enfermos mentales que salen, que usted los ve en una actitud violenta. O sea, para que le digo que la violencia no es propia de los enfermos mentales. Y sobre lo del suicidio, ya yo había dicho que ocurre un promedio de 550 por año aquí en el país, y esa es una cifra que debemos tratar de bajar con mucho esfuerzo. Y no solamente los enfermos mentales reaccionan a nuestra ira y violencia, es que muchas veces por el descuido ellos prefieren manifestarse así para llamar la atención en su necesidad de salud. O sea, hay que ser un poquito sensible. Ahí nos toca como tarea fomentar la inteligencia emocional. Y si somos creyentes en Dios, sobre todo amar al otro, independientemente de cómo lo trate. Para mí ha sido incluso muy difícil sensibilizar a mis compañeros periodistas, porque cuando yo veo una noticia sobre suicidio con todos esos detalles, yo lo que hago es que me espanto. Usted lee una noticia sobre el suicidio y dicen cómo se suicidó, y la nota suicida que dejó, dan todos los detalles de qué fue lo que dijo en la nota suicida. Y yo vivo sensibilizando a mis compañeros para que esos detalles no se ofrezcan en las informaciones sobre suicidio, porque está comprobado que eso incentiva. Incluso cuando son figuras prominentes, cuando son artistas, hay gente que dice que si un artista, una persona bajo depresión, y ve que el artista preferido de él se suicidó, se ahorcó, se tomó agua, y va y lo hace igualito. Ay, el artista que a mí me gusta lo hizo, yo lo voy a hacer también. Y yo trato de sensibilizar a mis compañeros para que esos detalles no se den. A veces me dicen, pero Salazar, es que si no damos esos detalles la noticia está incompleta. Digo, eso no es así. La gente se acostumbra. Usted no ha visto que cuando se relata una noticia donde está involucrado un menor de edad, dicen, la identidad del menor se reserva por razones de ley. Porque el código del menor prohíbe que usted dé la identidad del menor cuando está en medio de una situación que pueda afectar su memoria histórica. Y entonces, ¿por qué no podemos hacer lo mismo con los suicidios? De no decir los detalles de la nota suicida, del método que utilizó para suicidarse, del lugar, de incluso cómo lo hizo, tanto detalle que a veces me preocupa. Señor Salazar, Sí. yo tengo una preguntita. Y después el caballero de Dios atrapado va a ser para el próximo expositor que viene. Yo quería preguntarle una cosa. Los escritores, aquellos que
amigos psiquiatras. He hecho muchos amigos psiquiatras después de esa serie de reportajes psicólogos y psiquiatras. Me recomendaron que yo debí someterme a como unas terapias y visitar a algún psiquiatra para hablar de todo lo que yo viví, para ver si sacaba todo eso también, porque en realidad yo tengo que admitir que a mí me afectó ese tiempo que tuve en contacto con los enfermos mentales. Desde el punto de vista afectivo también, porque yo viví mucho el rechazo hacia esas personas, la animadversión hacia esas personas, la repulsión hacia esas personas. Después lo viví yo mismo cuando salí a las calles. Bueno, yo voy a decir que una vez en la mañana, cuando yo lo primero que hago cuando me levanto en la mañana es beberme 2 vasos de agua a temperatura ambiente. Y yo me levanté en el parque, me desperté a las 6 de la mañana, y yo lo que tenía era una gran sed. Yo lo que necesitaba era agua, beberme mis 2 vasos de agua a temperatura ambiente. Y no pude. Y cuando intenté, digo yo, ¿cómo voy a hacer para desayunar? Como a las 9 de la mañana, tuve que pedir. Me paré donde un señor a pedirle, me regaló salami con frito verde, yo no como eso. Mi estómago no me lo permite, pero tengo que comerlo. Como al mediodía también me paré donde otro señor que tiene un puesto de venta, pero ese no me trató con tanta amabilidad. Ese me sacó un cuchillo, me dijo, maldito loco, vete de ahí. ¿Usted me entiende? Y entonces todo eso que yo viví, en un momento sí me afectó, y por eso me habían recomendado que asistiera a un psiquiatra, pero también uno se puede gestionar de manera individual, salir de ese tipo de traumas. Siempre es posible. Siempre es posible. Perfecto. Quien les habla es Julio César Perdón González. Y filosóficamente la locura es una perspectiva diferente de una realidad que quizá mucho tiene que existe. Es decir, la locura es una perspectiva diferente, que debe ser mirada desde un punto de vista no para juzgar, no para maltratar, sino tener empatía. Desde las escuelas se está incentivando a los padres a trabajar una guía que estamos plasmando con nuestros docentes, nuestros alumnos, que es Escuelas Resilientes Conviviendo con Valentía. Quien les habla, licenciado en Educación y Orientación Escolar. Soy de la Regional 04, San Cristóbal. Le insto a que escuchen a sus hijos, sean empáticos, practiquen la escucha activa. Muchas veces sus hijos quieren contarle cosas, pero con la reacción que nosotros proyectamos, dejan de contarnos y pueden llegar al borde de cometer suicidio. Los suicidios de escuela dan muchos signos. Nosotros, los orientadores y psicólogos, estamos prestos para escucharles. Podemos prevenir. Incluso en la escuela que trabajo, en el Liceo de Artes Manuel Félix Peña, estamos trabajando una planificación ardua que vamos a llevar a cabo en este año 2020-2024, que es prevención del suicidio en adolescentes. Así que le insto a hacer escucha activa con sus hijos. Felicidades, excelente libro, y ese libro lo voy a llevar a mi unidad de psicología ya, orientación de psicología, para plasmarlo con mi colega y compartir cierto contenido con nuestra comunidad educativa. Gracias. Lo de la comunidad educativa a mí me preocupa mucho, porque lo que él plantea es una realidad de que a veces los padres no tenemos tiempo para escuchar a nuestros hijos porque estamos tan inmersos como ellos en el uso de la tecnología que no sacamos tiempo para ver qué, por ejemplo, conversar con el niño cuando llega de la escuela, la niña de la escuela, para ver cómo le fue en su jornada escolar de ese día. Ni siquiera los padres están sacando tiempo para eso. Y en las escuelas se está dando una situación preocupante, por eso los servicios de psicología son tan importantes en las escuelas también. El bullying, el acoso escolar es una realidad
que también estamos minimizando y obviando y no lo estamos enfrentando con la decisión que amerita. Entonces es importante prestarle atención a lo que está ocurriendo también en las escuelas, porque por ahí es el futuro que estamos forjando. Y lo que tenemos que aspirar a tener sociedades cada día más sanas, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista mental. Yo quiero agradecer a la universidad por esta invitación, la universidad donde me formé, la UIM, y donde soy profesor también, soy docente allá en la Universidad de UIM, por esta invitación para compartir con un público tan maravilloso en esta mañana. Muchísimas gracias por traer sus reflexiones, su trabajo, su investigación, porque realmente es un tema muy sensible y del que hay muy poca formación y muy poca educación en la población. Hay un detalle en que en República Dominicana todo se agrupa bajo el término loco. Toda persona que es depresiva, que tiene alguna forma de esquizofrenia, todo es una locura, o sea, todo es loco en República Dominicana. Entonces, a veces no sabemos cómo reaccionar y hay que educar constantemente para sensibilizar a todas las partes de la población. Muchísimas gracias y felicidades por la preocupación. El libro está disponible y se lo van a entregar ahí mismo donde ustedes están. No tenemos más tiempo de preguntas, quizá más tarde lo puedan abordar a él de manera particular, porque tenemos una ponencia también ahora a las 11, muy interesante. Así que vamos a darle un fuerte aplauso de despedida a nuestro escritor y nuestro invitado, que ya está en la sala, va a venir también. Queremos agradecer de manera particular a los encargados departamentales de la Universidad OIM que están aquí, docentes, alumnos, al decano de la Facultad de Ingeniería que nos acompaña y a todas las personas que se han motivado por el tema y que nos van a seguir acompañando.